se asocia al duelo una ausencia física de alguien que deja este plano. El duelo tiene una emoción, por eso se dice duelo, es dolo, es dolor. No solamente tenemos pérdidas de seres queridos o de personas que trascienden, sino tenemos la pérdida quizás de un trabajo o de una condición que estábamos con la salud perfecta y irrumpe una enfermedad, o la pérdida también de un proyecto, porque a veces pensamos la vida y tenemos proyectos laborales que después no se concretan, y eso también implica una pérdida y un dolor. Muchos, por eso decimos, hablamos de duelos, ¿no? Muchos duelos. Me he mudado de localidades, he vivido en distintos lugares de Argentina, y eso para un niño también implica una pérdida y un dolor, porque es cambiar de casa, ciudad, que la casa es un lugar seguro para un niño. Porque cada individuo, cada ser humano, cada persona vive la pérdida de diferente manera. Nosotros empezamos primero con el impacto de la pérdida, podemos negar la situación, podemos entrar en una bronca, en ira por lo que pasó, dolor y tristeza, nos angustia, soledad, nos sentimos perdidos, no sabemos qué hacer. Después viene la etapa que a veces es la que más tarda, que es la aceptación. También en la adolescencia se viven muchos duelos. El adolescente va a duelar también su cuerpo, va a duelar a sus padres, que ya no son los mismos padres, con la añoranza de la niñez, ¿viste? Tiene que empezar como a despegarse de los padres y empezar a crear sus propias ideas, en sus propios límites. Entonces, el duelo de un cuerpo que deja de ser niño para ser adolescente y convertirse en un adulto. Entonces, hay un montón de duelos. Las embarazadas también tiene el duelo cuando transita el embarazo y dejó el embarazo y esa gestación a ese cuerpo que ya no tiene más, que no alberga más a ese bebé. Entonces un duelo a ese cuerpo y una construcción a ese cuerpo diferente, a ese cuerpo nuevo. Así que hay un montón de duelos que no los vivimos así con el nombre ni los tenemos en cuenta en el momento que lo estamos viviendo, pero todos vamos atravesando distintos duelos. Señora que atendía, pasado los 40, queda embarazada, con un cuerpo muy estilizado porque es atleta, no podía aceptar la transformación de su cuerpo, a pesar de que, pero no podía aceptarse cuando se veía cómo se transformaba el cuerpo y bueno, la consulta era porque estaba angustiada de tal forma que no se sentía ella. Y en ese caso, el acompañamiento fue el proceso del duelo de ese cuerpo que está en transformación y la aceptación. ¿Qué pasa? Queda en la memoria de esa criatura, porque no deja de ser un rechazo al cuerpo materno, o sea, el cuerpo que se está transformando a raíz de un nacimiento que va a venir. Y ahí surgen un montón de interrogantes, ¿no?, en esta persona, pero que es válido este ejemplo para todas las otras situaciones, tomando esto que decís vos del cuerpo. Cuando, por desgracia, amputan un miembro, bueno, hay que hacer el duelo de ese pecho que esa persona perdió, el duelo de que se le cayó el pelo por la quimio. Son procesos muy fuertes, muy dolorosos, y todos son válidos. Y hay diferentes emociones, y lo más importante de esto, porque muchos me preguntan, ¿y cómo lo supero? Sintiendo la emoción, atravesándola. ¿Cuál es la emoción que hoy te embarga? ¿Bronca por el cuerpo que no estás teniendo? Bueno, sacalo eso, hablalo. Me da bronca, me da fastidio, no me gusta verme así. Después, bueno, pasás a otra emoción, y la angustia, bueno, la tristeza, hasta que llegamos a lograr aceptarlo. Distintas técnicas, ayudarlo, ¿no?, a que se atraviese lo mejor posible, pero todos tienen tiempos diferentes.
Exacto. Sí, también, viste que hablábamos del cuerpo, digamos, de las personas embarazadas y también cuando hay mucho sobrepeso, cuando hay obesidad, también es el dolor de la añoranza de ese cuerpo, ¿no? De un cuerpo que no se acepta. Pasa similarmente situaciones y emociones parecidas a las de un embarazo también. Entonces, esto que vos decías, bueno, de la aceptación, mira, yo quería dar un ejemplo también de pérdidas, ¿viste? Cuando uno pierde una pareja o termina una relación, también transita por un duelo. Y el duelo es muy doloroso, como vos bien decías, para cada persona es su singularidad, es lo que va sintiendo. Y hay que darle esa validación y la persona tiene que como tenerse esa paciencia, ¿no? Porque a veces queremos, como decías vos al principio, bueno, en distintas etapas negarlo, pero en algún momento lo vamos a tener que enfrentar a ese dolor, porque esa pérdida está ahí, ¿eh? Eso está allí y la vida nos lo va a mostrar de alguna u otra manera. Claro, tal cual. Y por lo general lo ponemos en el cuerpo con síntomas que después se transforman en enfermedad. O Exacto. sea, A mí me pasó que yo que en una relación me había comprado, me iba a casar con una persona y me había comprado el vestido de novia. Y en ese entonces estaba mi mamá y mi mamá me dice, pero ¿y para qué te vas a comprar el vestido de novia si todavía no sabes si te casas? ¿y te Ya hacía, casaste? ya hacía 6 años y medio que estaba con esa persona. Y cuando le dije, en ese entonces era mi novio, le dije que me había comprado el vestido de novia, que había ido con mi mamá, me dice, "¿Y para qué te lo compraste a una cosa así?" Yo dije, bueno, con esta persona no me caso, no, después no me casé, se casó con otra persona y el vestido lo vendí, me lo cambiaron por ropa, pero yo esa ropa no la usé más, es como que esa ropa tenía un significado, viste que después uno, al transitar el duelo, como decías vos, vas poniendo distintas emociones y ahí tenía enojo con esa ropa, me recordaba lo que iba a pasar con esa persona, entonces bueno, fui transitando distintas emociones hasta que después, bueno, vino otro duelo porque después al tiempo falleció mi mamá, así que el dolor también era inmenso, viste, con la pérdida quedé huérfana de mamá, que también una parte de la historia de uno es como que se pierde cuando se mueren los padres, ¿viste? Así vamos transitando, digamos, cada uno los duelos y ese dolor. ¿Cómo te das cuenta si superaste la pérdida? Al cabo del tiempo podés a lo mejor nombrar la persona, recordarla y ya no tenés ese sentimiento de angustia que te duele el pecho o esa sensación de desasosiego, porque apenas tenemos ese impacto y ese dolor, digamos, generalmente se niega o uno entra en rabia y la energía que tenemos puesta frente a esa situación es que se concentra en nosotros, es como que nos ensimismamos. Entonces toda esa energía va hacia nosotros y le perdemos interés a la vida. Cuando nuevamente empezamos a tener interés por las cosas del alrededor, es una señal de que ya estamos entrando en un proceso de aceptación, que nuevamente estamos saliendo de nuestro sí mismo para empezar a catequizar, se dice, como a llenar de energía la vida y las cosas que nos rodean, ¿no? Y otra vez podemos volver como a desear, porque que mucha gente que cree en Dios deja de creer, tienen como una rebeldía frente a la vida. Muchas personas dejan de creer porque es justamente es esa no aceptación, esa bronca, y en algún lado tenemos que poner el dolor y lo ponemos en Dios o ponemos la culpa, bueno, se murió por culpa de que no lo atendieron bien en el hospital. El enojo, eso tiene que ver con esa parte de la etapa del duelo. Lo importante es que cada emoción que aparezca en el proceso no la tenemos que reprimir, tenemos que dejar que salga. Yo, ahora vos hablaste del fallecimiento de los padres, cuando falleció mi mamá y no podía aceptar la situación. Y me acuerdo que una amiga mía me dice, me llama por teléfono y me dice, ¿querés que te acompañe, que esté con vos? Porque yo no podía salir de mi casa, era una cosa
Ujú. que no pensé nunca que me iba a choquear de esa manera, porque sabíamos que el momento iba a llegar. Bueno, en ese momento yo lloré, me enojé, grité, tuve todas las emociones juntas, hasta que después de una catarsis que hice, que me duró como 3 horas, y mi amiga lo único que hacía era estar al lado mío, sin hablar, sin nada, porque yo lo que quería es que estuviera ella presente, ¿no? O sea, Claro. como que alguien me sostuviera a mí en la crisis. Y la única que lo pudo hacer fue ella, porque el resto eh, estaba como yo, o sea, mal, ¿no? Y no, era como que nadie podía contener a nadie. Y después de eso, es como que me bajó la emoción y empecé a entender, digo, no, era lo que estábamos esperando, evidentemente, bueno, qué sé yo, y hice las otras emociones. Estas otras emociones que vos hablás también a veces ocurren con el tiempo, digamos, con el transitar todo esto, la rabia, el enojo, la culpa, el por qué me abandonó, porque a veces se vive como la sensación de abandono, ¿viste? Aunque sea un padre, un familiar, ¿por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? Porque es como el niño herido que está ahí pidiendo, ¿viste? Que no lo dejen solo. Cuando murió mi mamá, entonces el último tiempo nosotros la llevamos a un lugar que se llama Aurora, un campo energético, y ella ahí como que hizo una transformación de la depresión, estuvo un tiempito bien y después le aparece el cáncer, ¿no? Ella como que le encontró otro sentido a la vida. Nosotros vivíamos en ese momento frente al hospital de niños y iba, se cruzaba a visitar a los chicos, les llevaba cosas, entonces ella hizo como una transformación espiritual de su proceso, ¿viste? Y eso también como que a mí me calmó, porque vi que mi mamá era como otra, descubrí como otra mamá. Llamé a unas monjas de Chile, hice como una sanación así astral, la llevé al Padre Ignacio acá en Rosario, como que mi mamá, bueno, pudo perdonarse cosas, su proceso de irse fue diferente, ¿viste? Estábamos enterrando en la tierra, nos envolvió como un vientito, no había viento en ese momento a mis hermanos, le hicimos una oración. Entonces, cuando uno empieza como a encontrarle también otro sentido a la muerte de las personas, ¿viste? Eso en el caso de que haya un fallecimiento. En el caso, bueno, de la pérdida de un trabajo, que te cambia la economía, y que cambia, a lo mejor estás con hijos y entonces ahí es diferente el proceso, ¿no? Claro, por eso para cada persona el momento de la pérdida, el impacto, es diferente. No es lo mismo el fallecimiento, o por ejemplo, volviendo al caso de las madres, no es lo mismo para cada uno de los hijos como vive el fallecimiento de un papá o de una mamá. O sea, Exacto, ¿por qué? Porque depende de la historia personal de cada uno de nosotros. exacto. O sea, el vínculo que tuvimos con esa persona, con esa situación o con ese trabajo. Hablando, por ejemplo, que vos también lo nombraste, perder el trabajo, yo en una época trabajaba en una escuela donde, una escuela privada, donde despedían, constantemente estaban despidiendo personal. Había gente que estaba aterrada de que lo despidieran y otros que estaban esperando que lo despidieran, porque no Claro, se animaban a renunciar para buscar un trabajo mejor. Que a la misma situación cada persona va a reaccionar de acuerdo a su propia historia, con ese vínculo, con esa relación de la situación, del objeto, de la persona, cuando uno tiene la pérdida. El duelo está y es atravesarlo y no todos lo sentimos de la misma forma. Y las exacto. etapas existen, las emociones, y no significa que se deban cumplir todas, pero sí hay una regla general de primero la bronca, la no aceptación, la culpa, la injusticia, bueno, todo lo que la tristeza, bueno, ahora no estoy solo en el mundo, ahora qué hago, encuentro un vacío, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hacemos para las personas que están pasando algún duelo? ¿Qué herramienta podemos ofrecerles? Sí, bueno,
Primero buscar como decías vos bien antes, poder expresar las emociones, no negarlas, sino poder atravesarlas, sentirlas y decirlas. Y si tienen algún amigo, algún familiar de confianza, poder expresar que ese día están tristes o están enojados o lo que les está ocurriendo, porque lo que más queremos es ser escuchados en esos momentos, como la contención Sí. y volver a tener esa confianza en la vida, ¿no? Que vamos a salir adelante a pesar del dolor, porque a veces parece que ese dolor es interminable, ¿viste? Como que no va a ceder nunca el dolor. Saber que hay otros que nos pueden sostener, a veces son amigos, a veces son familiares. Recordar, si es la pérdida de un ser querido, recordarlo, hablar del ser querido, mirar fotos, eso también ayuda a transitar el dolor y no negarlo, y como que de eso no se habla. Nos ayuda más a hablar y transitar la emoción, aunque estemos enojados. Y después también poder pedir ayuda, porque a veces solo no podemos, a veces no hay amigos, o a veces no hay familiares, o a veces los familiares están tan afectados como nosotros. Entonces también buscar, a veces hay grupos de apoyo, viste, cuando se pierde, hay grupos de apoyo también para acompañar estas pérdidas, así que un terapeuta, tenemos que estar como un poquito abiertos a que nos ayuden. Hay que estar abiertos a la ayuda, permitirse transitar las emociones. A mí, bueno, yo hace poquito falleció una hermana mía, hace que una integrante de uno de los grupos me dice, ¿querés que lo ponga en el grupo? Y vos sabés que, digo, qué bueno que me preguntaste, porque es como que necesito ya que nadie más me diga más nada. Cuando ella me hace esta pregunta, a mí me hizo reflexionar. Le digo, ay, gracias. No, no quiero que lo pongas en el grupo, porque quiero vivirlo en intimidad, con los íntimos, ¿no? Pero hay personas que necesitan hasta ponerlo en el Facebook, en el Instagram, en todos los canales, porque es una necesidad diferente. O sea, de la manera que cada uno lo transita, está bien, es lo que puede. No, no hay que juzgar, digamos, el proceso de cada ser humano, porque cada ser humano abre un cajón emocional y en esos cajones emocionales también salen las vivencias que tuvo esa persona frente a esa situación que está transitando. Entonces la transita como puede. El cerebro también, viste, inmunológicamente cuando uno está con rabia, cuando uno está con miedo porque no sabe cómo va a recomponer su vida, si es una pareja, por ejemplo, o es el marido y no sabe cómo va a recomponer la vida y a lo mejor la mujer no trabajaba, entonces volver a rearmarse, verdaderamente es todo un cambio y una transformación esa vida, es encontrarle otro sentido a esa vida porque quizá a lo mejor estaba todo el sentido en esa pareja, en que traiga el sustento, o el hombre era el proveedor, viste que a lo mejor el sustento lo traía solo el hombre y la mujer no trabajaba. Cuando nosotros estamos en rabia, en ira, en miedo, es posible que cuando estemos transitando un duelo sintamos síntomas en el cuerpo o transitemos alguna enfermedad también. Como el sistema inmunológico frente a esas emociones larga más cortisol porque estamos más como estresados, posiblemente nos suba la presión o estemos en desequilibrio. Estar atentos y también dejarnos acompañar. Y a veces acompañar es solamente estar en silencio al lado del que sufre. Sí, Eh, tener también paciencia, paciencia y confiar que también tenemos las herramientas para tramitar, digamos, ese dolor y ese proceso, ¿viste? A veces queremos que la vida en esos momentos nos pase como rápido, ¿viste? que muchas personas no están en condiciones de volver a sus tareas laborales inmediatamente. Sin Sí, embargo, legalmente tenemos una cantidad de días por duelo, ¿no? Porque por cada familiar hay distinta cantidad de días para sí. vos tener la licencia por duelo. Yo con el trabajo que hacía como asistente social, yo no estaba en condiciones de volver después de los días permitidos, como para mí era muy traumático lo que había pasado. Tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder inclusive hasta atender a otras personas que tenés que contener por el trabajo que hacía. Una de las cosas que uno tiene como profesionales en el área de la salud mental o social, como estamos, poder
transmitirle a las personas que están atravesando esto, el acompañamiento y el que puedan trabajarlo de alguna manera, ¿no? A veces se hace difícil porque no todos quieren ser ayudados. Y acá viene el resentimiento, ¿no? Revivir nuevamente el dolor de la pérdida, porque parece que si lo revivimos, lo seguimos teniendo con nosotros. Y a veces nos surge algún evento, alguna situación, y no queremos ir o a veces para no exponernos, porque bueno, seguimos en nuestra tristeza, ensimismados, y a veces más por el otro, porque el qué va a decir el otro, y si me ven festejando, y uno puede a lo mejor transitar un duelo y así todo y permitirse ir a una reunión familiar o a un cumpleaños. Eso no significa que ese día puede estar bien, sentirse con ánimo, porque el ánimo también fluctúa cuando estamos en duelo. Antes, ¿viste? Y el proceso del duelo de los cuerpos, cuando se está en esa, por ejemplo, que hablábamos antes de las embarazadas o en la obesidad, o en alguna situación de pérdida de algún miembro, que por lo menos el psiquismo tarda entre un año para tomar esa conciencia. De no hablar del fallecido, ¿no? Exacto. O no hablar si la novia lo dejó plantado en el altar, por ejemplo, no hablar de eso. El, el impacto que fue para mí cuando yo me enteré, yo me separo de esta persona, ¿no? Con la que me iba a casar, que conté hace un rato que vendí el vestido de novia, y al mes de separada, digamos, de la relación, me entero que él se casaba con otra persona, así que imagínate el impacto. Ahora me río, pero en esos momentos no paraba de llorar, porque era como una información que no entraba en mi cabeza esa información, porque en definitiva todo es información. Lo que pasa es que esta información nosotros la cargamos de emoción. Entonces, del recuerdo, de lo que iba a ser, de lo que, viste, uno fantaseó en su cabeza cómo iba a ser, y todo eso también lo tiene que duelar. Que me acordaba también, yo en un momento de la vida, de cuando dejé, digamos, la docencia como maestra jardinera y me dediqué de lleno a la psicología, me contrata un grupo de empresas y viajaba por todo el país tomando personal, interviniendo donde había dificultades con los empleados. Cuando la empresa, que fue una debacle de Argentina, como hablábamos hace un rato, fue despidiendo a todos los empleados del grupo de recursos humanos y a la última que despiden es a mí. Cuando yo me despiden, yo estaba agotada ya, no daba más porque era una empresa enorme de Argentina. Yo estuve casi 3 meses sin trabajar porque tuve como que recomponerme, porque yo viajaba, un mes estaba en San Juan, otro mes en San Luis, vivía en hoteles, otro en Misiones, 9 de Julio, Neuquén, iba por todos lados. Entonces tenía una vida, vivía en los hoteles, comía sola, ¿viste? Y recomponerme de toda esa situación fue un proceso muy doloroso. Bueno, tuviste que hacer todo un proceso de duelo. Cuando yo estaba cursando la carrera de servicio social, a razón de un inconveniente que yo tuve con un profesor, tuve que recursar esa materia. Entonces recursar la materia significaba durante un año, porque encima era anual la materia, no era correlativa, no podía cursar ninguna otra materia nada más que esa. Entonces significó que yo me quedaba sin mi grupo de pertenencia de mis compañeros de estudiantes, sola, yendo nada más que a la facultad para esa materia con este profesor que había tenido el problema. Claro. O sea, que tuve que atravesar todo el proceso de duelo, desde la ira, la bronca, el llanto, la angustia, la impotencia, el no saber qué hacer, la desesperación, todo me pasó. Dije, bueno, no por esto yo no me voy a recibir nunca, lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, lo pude atravesar, cursé la materia, la aprobé,
Y después ingresé con otro grupo de estudiantes. Está perfecto lo que decías de lo que te pasó cuando estudiabas, porque evidentemente te cambió aparte todo el panorama de lo que vos, que era como tu apoyo, tus compañeros, perdiste a lo mejor un año, porque un año te retrasaste en la facultad, tuviste que volver a reanudar, digamos, el interés por la carrera, porque quizá otra persona eso que le pasó, que es como un obstáculo, ¿no? Y una frustración y un dolor, hace que se vaya de la carrera y la deje. ¿Cuántos alumnos dejan la carrera con profesores que en el momento tienen una dificultad? Y sin embargo, vos fuiste resiliente, recompusiste todo eso y pudiste salir adelante, transitaste el duelo y hasta que en un momento Por eso aceptaste la situación. es importante atravesar las emociones. Y me hubiera ido a otra carrera, a otra profesión, hubiera sido una profesional frustrada, porque mi vocación no era otra carrera, era esa. Claro. No me quería ir de esa facultad, porque también estaba la posibilidad de decir, bueno, me voy a otro lado a estudiar, para no recordar y no ver a mis compañeros, pues nos encontrábamos, nos cruzábamos en los pasillos, entonces era como revivir todo el tiempo que yo no estaba ahí en ese lugar, era injusto, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que queremos transmitir con estos directos, de que se puede resolver, en este caso el tema que tocamos es el duelo o los duelos, y que podemos salir de eso. Y cuando Sí, no podemos solos, ser suficientemente humildes para pedir ayuda. exacto. También otra de las cosas que yo les sugiero, ¿no?, a los que nos están escuchando, que busquemos esas personas que nos hacen bien en el proceso, porque muchas veces amistades o familiares no son en la mejor compañía para atravesar un proceso de duelo. Claro. Por ejemplo, si te despiden del trabajo, ¿no? Y uno está enojado en ese momento, me despidieron porque el dueño tal cosa, o por el compañero de trabajo que me traicionó, no sé. Sí. Entonces tenemos esos parientes, esos amigos que dicen, sí, son unos desgraciados, hacerles juicio, ¿no? Alimentan la ira, dándonos esos consejos. Entonces nosotros en vez de salir de esa ira para pasar a otra emoción, seguimos echando leña al fuego. Claro, Bueno, procurar estar con personas que nos acompañen al proceso, que a veces es lo más difícil, ¿no? Porque no ¿cuál? todos están Para para poder acompañar. reorganizarnos psíquicamente y volver a tener como ese equilibrio interno y ese interés por la vida y por las cosas que de lo cotidiano. Claro, tal cual. Sí, sí, es eso. Entonces, yo, por ejemplo, el mensaje que quiero dejar es ese, animarnos a transitar las emociones, aceptar que estamos en un proceso de duelo y que duele y que está bien que duela y que está bien que me enoje, está bien que esté triste, todas las emociones bienvenidas, siempre y cuando no se instalen y se perpetúen en nosotros, porque Es- entonces ahí ya estamos en un problema. Hay personas que hace 10 años que falleció, no sé, el marido, la madre, el hijo, y todavía están llorando por los rincones y no pueden. Conozco un caso, ¿no?, que todos los días prepara, en el momento que sabía que el hijo llegaba del colegio, porque tuvo un accidente que lo lleva por delante un tren, no es nada linda la historia, ninguna, ¿no? Por supuesto. Y Ujú. esta mamá hacía años que a la hora que el hijo llegaba tenía preparada la merienda. Todo tiene un límite, no puede ser eterno. O sea, en algún momento esto tiene que ser sanado. Por eso muchas veces es importante el pedido de ayuda. Sí, sí, ahí esa mamá quedó detenida en el sufrimiento, ¿no?
Bien como decís, poder eso, ¿no? Poder pedir ayuda. Y nos damos cuenta que no pide ayuda como mamá, como esposa, como amiga. Voy a pedir yo ayuda para que me ayuden a ayudar. Que resulta a veces más difícil cuando la persona no tiene ninguna creencia en la divinidad, en el universo, en Dios, entonces es más difícil, digamos, transitar, no quedarnos ahí como sufriente, como que vamos a poder, con la esperanza de que vamos a poder salir adelante.